Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. Este viernes vamos a hablar de algo que pareciera sencillo, dejar ir las cosas, que no te afecten, dejar ir a personas, dejar ir el coraje, la frustración de que México no pasó una vez más al quinto partido, dejar ir algo que perdiste, puede ser material, puede ser emocional, puede ser una amistad, puede ser una pareja, puede ser un familiar. Muchas veces la gente dice, ay, ya, olvídalo, tú deja ir las cosas, tú fluye, pero qué difícil es a veces pues el aferrarnos a cosas, a ideas, incluso a objetos. Les doy la bienvenida, soy Mariana H. y está con nosotros mi compañera Cristal Mendívil. ¿Cómo estás? Hola, mi querida Mariana. Bueno, lo del quinto partido, fíjate, yo creo que ya estamos acostumbrados, pero tienes toda la razón, con la familia, con objetos, con una mascota, el desapego, de verdad que es muy difícil y tiene que ser tratado. Por eso también tenemos un invitado especial aquí en el estudio, un especialista en adicciones, el terapeuta Rubén Maldonado. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. A ver, yo sé que tú tienes varios temas, varios puntos importantes, pero un poco para poner el contexto, es cierto, te dicen, ay, es algo material. Por ejemplo, hablábamos de cuando el temblor, ¿no? Sí. Bueno, pues sí perdiste tu casa, pero son solo cosas. Es cierto, y la persona puede decir, sí, son solo cosas y es un espacio, pero pues era mi historia, ¿no? Mi espacio. Y está como mal visto que duela un objeto. Existe el dolor por una mascota. Ay, bueno, era un perro, no era tu hijo. Bueno, pero hay una relación con una mascota de mucho amor, de mucha compañía. Igual con los novios, con las parejas. Entonces, yo creo que hay un cierto duelo lógico que la gente tiene que pasar en diferentes situaciones con diferentes pérdidas. Pero llega un punto en que ya es una patología, en que ya es una enfermedad, una obsesión. Entonces, ahí es donde tenemos que entender un poco el proceso de, bueno, voy a dejar ir y no puedo, o voy a estar en mi duelo, en mi tristeza, y poco a poco sales a flote. ¿Cómo podemos nosotros definir esa situación en la que nos encontramos muchos en muchos momentos de nuestras vidas? Fíjate que el asunto del desapego o el soltar o el dejar ir, yo creo que primero tendríamos que entender por qué se dan los apegos. Porque hay apegos a algunas cosas, algunas personas o algunas situaciones. La diferencia básicamente radica en que algunas cosas están basadas en la necesidad de que como seres humanos necesitamos algunas cosas, algunas situaciones, algunas personas. Pero engancharnos a eso como para salir a flote. Pero el problema está en que cuando esas cosas o esas situaciones las idealizamos o las deseamos, entonces se van a crear apegos. Y los apegos son características humanas, son características 100% humanas, que aparte el concepto de apego es como esta adherencia emocional en donde depende de esa circunstancia mi existencia, o mi felicidad, o mi tranquilidad, o mi crecimiento. Entonces, cuando llegamos a idealizar estas cosas, el problema es que no se nota la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Sí. Porque lo que quiero está basado en el deseo y lo que necesito está basado en la realidad. Déjame hacer una pequeña pausa para que vayamos por partes, pero que es característica del ser humano que cuando nace es absolutamente dependiente de su mamá. Es decir, tú necesitas chichi, porque si no, literal, te mueres. Pero porque además te expulsaron del vientre y desde ahí te sientes como abandonado, entonces tienes que estar pegado a la mamá para volver a sentir. Es que no hay una idealización por parte del bebé a la mamá. No, o sea, no hay un simbolismo, vamos. Esto es un contacto natural, físico, de supervivencia. ¿no? Y de supervivencia, de instinto. Sí. No hay este significado o significante que le puede poner una persona a otras cosas. Por ejemplo, cuando alguna vez me preguntaban qué carro me gustaría tener, ¿no?
dije, bueno, pues humildemente me gustaría tener un Ferrari, ¿no? Cuando me dijeron, ¿para qué quieres un carro de esos? ¿No? Yo dije, humildemente, como un medio de transporte, ¿no? Entonces, definitivamente cuando no hay esta diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas, se pueden generar apegos. Y entonces cuando viene este apego basado en el deseo, sufres. Que eso es algo más característico de los apegos, ¿no? Sí. El apego está simbolizado porque hay cosas que cuestan trabajo soltar, hay cosas que duelen, ¿no? Hasta separarnos duele, ¿no? Claro. Pero el sufrimiento ya es un extra, ¿no? Híjoles. Ya es así como un plus ¿Y es para opcional? machacarte Como las dicen, vías. ¿o no? Exacto. Esta frase famosa, ¿no? De que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, que decía Buda. Ya es porque te gusta maltratarte cuando hay una dependencia o estas necesidades idealizadas de que si no tengo esto, ¿no? Yo no soy, o yo no voy a sentir, o yo no voy a desear, ¿no? Pero luego No voy a resulta importar. que cuando ya lo tienes, lo consigues, tal vez sigas sintiendo el mismo vacío o necesidad por Sí. otras cosas más. Claro. Porque eso en realidad te das cuenta que no era lo que te estaba haciendo falta. Exactamente. Era otra cosa. El apego también te va a llevar a una cosa de reconocimiento de esos vacíos, de esas carencias o de esas fracturas, hasta de esos abandonos. Te va a llevar a esa idea de, híjole, entonces, ¿qué necesito yo para ser, o para tener, o para sentir, o para disfrutar? A veces el apego genera tanto sufrimiento por la creencia, y voy a meterme con cuidado con lo de las creencias, Sí. de felicidad, Sí. o de un estado nirvánico, o de un momento pleno, ¿no? Cuando eso no es real. O sea, la vida está constantemente actualizándose en necesidades, en algunas expectativas, en metas nuevas. Entonces, cuando una persona llega y se adhiere a una situación, a un objeto, a una persona, y cree que es lo único que necesita para vivir, entonces el apego le está limitando este crecimiento. Y su deseo se vuelve un juez persecutorio y castrante, ¿no? Porque cuando no lo tienes, entonces no vales, Claro. no significas. Entonces, pues ya perdiste todo. Y esas son cosas que es un sistema de creencias Pues son muy cosas. raro. Son cosas, precisamente. Bueno, nos quedamos picados, pero vamos a hacer un enlace de volada a la Embajada de Estados Unidos en México con todo. Y ya estamos de regreso con nuestro tema, dejar ir, qué tan fácil, qué tan difícil es. Estamos con el doctor Rubén Maldonado hablando de eso, ¿no? Cuando nos enganchamos con alguien. Nos podemos enganchar, como decíamos, con cosas, animales, personas, pero tú en tu experiencia, ¿cuál es el enganche, digamos, más común? ¿Con parejas? ¿O Sí, entre personas. O con bolsas Entre y zapatos. Sí, no, bueno, que sí las hay. Teléfonos, Ah, sí, teléfonos exacto. celulares. Pero sí con noviazgos y matrimonios. Sí, es como la situación más frecuente son los apegos entre las personas, familiares sobre todo, porque hay muchas ocasiones en que, lo decíamos alguna ocasión, las creencias de las familias unidas y las familias felices. siempre juntas son las familias saludables, ¿no? Y la verdad es que hay un concepto ya diferente a las familias muégano, ¿no? A estas familias que, lejos de permitir el crecimiento personal, lo impiden, ¿no? Y como comentabas ahorita, el asunto moral, híjole, es un tema que, Claro. bueno, ¿cómo renuncias a todas esas creencias que vienen inculcadas de generaciones anteriores, ¿no? Es que tú debes de cuidar lo que se te hereda o lo que se te da, y a veces estas creencias pues dejan de ser reales porque son de controversia, ¿no? Claro. Son contradictorias,
O sea, vive en libertad, pero no sueltes esto. Claro. Que te hemos dejado y que hemos creado para ti y que hemos cuidado de generación en generación. Sí, pero a mí ya no me sirve. O como la Entonces, cuestión ¿cómo suelto? del matrimonio, ¿no? Te casas y llega un momento en que eso es insostenible. ya no Claro. puedes, y la familia te dice, pero es que aquí en esta familia un divorcio no es bien visto. Exacto. Y el matrimonio es Lucha para por el siempre. matrimonio, porque por eso llegaste al altar, porque es para siempre. Y te empiezan a meter una serie de cosas en la cabeza que después pues, estallas, Después ¿no? lo que te pasa es que sufres. Sí. O sea, cuando decides separarte o cuando decides soltar, o a veces ya es inevitable, sufres. Porque vienen todas estas creencias y los recuerdos de qué momento tan maravilloso pasé Uy, y qué claro. momentos tan ideales y tan fantásticos, que lo que te hace generar el apego realmente es la idealización Claro. de esos momentos como los únicos. Sí. Como lo máximo Y que lo has podido irrepetible, lograr. ¿no? Y lo irrepetible. Digo, la verdad es que ahí podríamos diferenciar una parte muy importante de cómo comenzar a desapegarnos. La realidad del apego es que nos mantiene atascados, atorados Sí. en una creencia de que ya no vamos a poder ser, ya no vamos a poder tener, o ya no vamos a poder vivir unos momentos tan plenos como los que vivíamos con esa persona. Pero ¿no? esto es como los adictos a las sustancias, es decir, Exactamente. reconocer es el primer paso. Sí. Reconocer, pedir ayuda, Ajá. porque eso también cuesta trabajo, Pero ¿no? lo riesgoso de reconocer en el ejemplo de los apegos es que podemos ir en contra de una moralidad, Sí. en contra de una creencia, ¿no? Porque imagínate que de repente tú dices, bueno, es que hay algo dentro de mí que me hace sentir que ya tengo que separarme de la familia, que no me gusta este sistema de los festejos cada 8 días y de las reuniones para vernos las caras y platicar los mismos chistes o las mismas historietas o los mismos chismes, ¿no? Entonces hay algo que te empieza a hacer cuestionar esta creencia, pero como es la familia con unas comillas gigantescas, es este centro de reunión y de unión, o lo que te da sentido de vida o pertenencia, romper con eso cuesta mucho trabajo. Puede ser tipificado hasta como un traidor. Sí, claro. Como claro. una persona egoísta, como una persona que, ¿cómo se te ocurre dejar o dejarnos? Le diste la ¿no? espalda a tu familia. Exacto, a tu origen, a tu... Y las mamás que te dicen, raíz. es que yo te di la vida. Pues yo no te lo pedí. ¿Cómo? O sea, tú decidiste Pero tener un ¿cuánto hijo. te debo por el Exacto, favor? ¿no? exacto. Me debes la vida, el reproche, ¿no? Yo he oído dos cosas que me han dado escalofríos y seguro es muy común. Chavas que dicen, es que él me hizo mujer. A ver, mamita, no. Tú naciste con un sexo definido. O sea, eras una niña, eras una Qué pequeña bueno que lo mujer. dijiste así, ya estaba preocupada. No. O sea, ¿sabes? Ya la conozco. No me... o sea, si tú nunca hubieras tenido relaciones sexuales, tal vez, digo, señor Yo Mendívil, nunca he ¿no, verdad? tenido. No, ya habíamos hablado de ese tema. Mamá, yo nunca he tenido. Sigo Tú siendo eres virgen. una mujer, Sí, pero virgen. virgen, pero eres una mujer. Exacto. ¿no? Y otra, Con una creencia. con una que muy moralina esta me salió, Que no ¿eh? la voy a perder hasta Con que... una creencia. Hasta que te cases y va a ser para siempre. Exacto. Ahí nos vemos en 10 años, a ver qué tal te fue. Pero, De repente la realidad te muestra lo contrario, o sea, de que Claro. estás en una creencia que ya ni siquiera tiene sustento. O sea, dices, ¿de dónde sacaron esta idea de que si una persona me puede dar a mí el significado como persona? ¿No? Como un hombre bueno, como un hombre malo, como un hombre trabajador, como un hombre listo, inteligente, ¿no? Porque es lo que yo los poderes que yo le atribuyo a una pareja, ¿no? Como el apego, es que gracias a ti yo amanezco de buen ánimo. O tengo un nombre. Tengo un nombre, o tengo un prestigio, o tengo un sentido de vida. Entonces, quitarle esos poderes mágicos a esas creencias es el comienzo del desapego, ¿no? Porque independientemente de lo que tú tengas o de la persona que está a tu lado, tú tienes características individuales, tienes características que te hacen un sujeto, un individuo, ¿no? Único e irrepetible. Pero esto tiene que ver entonces también con un trabajo interno. De interior, introspección. ajá, y de autoestima. Claro. ¿no?
O sea, cuando tú ya vas revalorando las capacidades, las cualidades, las actitudes, las aptitudes, hasta las creencias. O sea, hay personas que se atreven a dejar de creer en una religión. Sí. Por ejemplo, ¿no? Una religión ritualista y castrante, una religión ritualista, castrante y mentirosa, ¿no? Entonces, cuando te atreves a dar el paso, la moral, que es lo que genera la culpa, que es lo que genera el miedo, que es lo que genera la vergüenza, ¿no? También empieza a perseguir. Y entonces el desapego se vuelve un calvario, porque empiezas a creer que si los demás te notan con estas diferencias, ¿en dónde vas a quedar? ¿O quién se va a quedar contigo? ¿No? Porque Claro. tú ya le perdiste el sentido a la vida. El desapego radica mucho en esta nutrición emocional, pero interna, como en esta reconciliación contigo mismo, ¿no? De revalorarte, de aprenderte a amar, de aprenderte a creer, ¿no? En ¿cómo lo le que tú hacemos? eres. Fíjate, ¿Qué hacemos? yo tampoco sabía, no, a mí una época, yo bailaba ballet, ¿no? Entonces, No era te una... imagino bailando Por ballet. supuesto que no, imagínate, es como ver un minero con tutú. Pero bueno, bailaba ballet, ¿no? Ok. Y fue una época, ya sabes, como post-adolescencia, me la estaba pasando mal, el típico de no sé qué hacer, a dónde voy, mi vida. Sí. Y sí estaba yo muy bajoneada, pero pues yo tenía mi ballet y yo ya no soportaba el ballet. O sea, yo decía, ya no me duelen los pies, ya no me gusta, me aburre, pero yo decía, si dejo de bailar ballet, ¿qué soy? O sea, como que yo pensaba que lo que me daba a mí una identidad, una personalidad, una profesión, era el ballet. Entonces, como que ya después trabajando dije, bueno, pues sí, tomo clases de ballet, pero soy esto y esto y esto y esto y esto más. Y entonces como que ya dije, "Ay, no, o sea, el ballet no te tiene que definir absolutamente, pero el cómo le haces es la gran pregunta. Yo tampoco, o sea, me di cuenta después que me estaba aferrando a algo solo porque yo creía que era lo que a mí me daba, digamos, como nombre y apellido, ¿no? Entonces, eso lo vi con el tiempo. ¿Cómo le haces justamente para decir, a ver, voy a trabajar en este ejercicio de ir poco a poco soltando? Hay gente que te dice también, no por rencor, pero sí apunta las cosas de tu ex o del ballet o de no sé qué, que no te gustaban. No para alimentar un rencor, sino para que cuando venga la idealización digas, nada más que no se te olvide que también existe esta otra parte que te hizo Que irte. había lo malo. También, Sí, ¿no? pero yo también pondría que la idealización no nada más es que le veas cosas buenas o cosas útiles, ¿no? En la idealización también le puedes ver cosas muy negativas como el más malo del mundo. También, ¿no? sí El es más cierto, sí es estúpido cierto, del mundo, sí es cierto. ¿no? El más Hijo de patán. pu. ¿No? Entonces, es como el extremo de la idealización, Es cierto, ¿no? sí, Que sí, es llevarlo fuera de la realidad. Entonces, en esta mecánica de primero detectar que estás con un apego, puede pasar un momento doloroso, pero ya la opción de sufrirlo, ya eso puedes elegirlo o puedes decir no. Está Y cañón. después, Sí, ¿cómo le digo que no? Sí, es como una especie de angelito y un diablito que están ahí en pelea constante, ¿no? Uno que te dice, es que era muy bueno, y el otro te dice, es que no, o sea, te hacía daño. hay un poder muy fuerte en el nivel de conciencia cuando puedes diferenciar los pensamientos de los sentimientos, ¿no? Los pensamientos son creencias, ¿no? Los sentimientos son esta parte legítima de sensaciones. Que lo ¿no? sientes aquí te en la boca del estómago. Pues sí, lo odias, lo vomitas, pero también lo amas o lo idealizas. o Nadie lo muere de amor, necesitas. dicen, pero cuando te llega Pero te cuando duele el está corazón que cargando parece que vaya te va a dar un sorpresa. infarto. Sí, La falta, totalmente. sí sientes que te mueres. Sí. Pero hay una parte que, como decíamos, es real y otra que no es real. Eso es definitivo. Entonces, cuando empiezas a trabajar con esa parte real, es la parte que te toca a ti. O la parte que nos toca como individuos, la parte de introspección. Porque si eres responsable de tener una pareja como la que tienes, ¿no? O de no tener una pareja porque tienes ciertas características que te hacen repelente, ¿no? A ciertas personas. Por ejemplo, me ha tocado en el consultorio que me dicen,
es que Prefiero parece mi perro que y no repito, por zoofilia, ¿no? repito algunos patrones con parejas, ¿no? Sí, Ya claro. sabes, el típico golpeador, el mantenido, Ay, sí, no, bueno. el típico soberbio, Manipulador. ¿no? Sí, Infantiloide, ¿no? Sí, que tiene mamitis. Sí. Y dices, ¿por qué todos son iguales? No, a ver, mamita. Exactamente, porque a lo mejor el complejo de mamita todavía sigue vigente todo el tiempo, ¿no? Entonces, es una parte de responsabilidad que te puede ayudar a soltar, ¿no? Empezar a reconocer que tienes algunas debilidades, algunas cualidades, algunas necesidades y otras son deseos. Pues ahorita regresamos con esta parte del reconocimiento, si te parece. Tenemos Claro que que hacer sí. una pausa comercial y regresamos con más aquí en Punto y Coma. No se vayan. Debe decir, ¿para qué pongo el Excelsior si tengo aquí las imágenes No, en vivo? ¿no? es justo lo que te iba a Claro. decir. Le va a cambiar la vida. No sabemos exactamente desde dónde va a despachar Andrés Manuel. Ha dicho que no de Los Pinos. No sabemos si desde ahí, pero ahorita sí está en primera fila con Sí, toda la claro. información No, primera y al mano. rato va a haber tienditas allá afuera. Prepárate, tú que tienes tu consultorio por ahí cerca, porque va a estar esto. Va a ser Vamos a una hacer unos línea. movimientos ahí. Sí. Oye, Rubén, justamente ahorita que dice Cristal, danos el teléfono de tu consultorio para la gente que quiera platicar contigo de este y algunos otros temas. Los teléfonos son el 5264-4035 y el 55-1043-5988. Ahorita los ponemos en ¿Estás en pantalla. redes sociales también? Sí, es atenadic@live. Atenadic. atenadic@live.com.mx y en Facebook como Atenadic, nada Si más. usted quiere aprender a liberarse, a desapegarse, que es muy importante. A mí me costó mucho trabajo, yo he de confesarlo, pues yo soy del estado de Sonora, y dejar allá, yo tenía en ese momento 4 empleos, aparte mi familia completa ahí. Dejé todo y me vine a vivir a la Ciudad de México y prácticamente a la aventura. Yo no tenía nada seguro todavía, no tenía un trabajo, Claro. yo vine a buscar suerte, como dicen, ¿no? Y sí fue muy complicado. El primer mes la sufrí y bastante, pero es una cosa impresionante, es un vacío Vacío. emocional, una cosa espantosa. ¿Qué Pero no hay le un recomendaron? instinto que te lleva a seguir. Sí, Porque claro. sí, el El dolor, orgullo, yo creo, ¿no? el sufrimiento, a veces el orgullo de decir, pues es que ya tomé no la me decisión, regreso, yo no me ya regreso, no me dije. puedo regresar. Claro. Entonces, yo creo que hay cosas que podemos rescatar muy, muy importantes. En el proceso de desapego, primero hay que quitarnos esta creencia, no estamos abandonando a nadie. Y no estamos traicionando a nadie. O sea, yo creo que el hacernos responsables de estos cambios es algo que te da integridad y es algo que te da madurez y es algo que te da fortaleza, ¿no? La responsabilidad de las decisiones que tomas, muchas veces las juzgamos porque son o decisiones buenas o malas, ¿no? Que eso es lo que yo decía de la moral, claro. ¿no? Que es lo que te persigue. Y a veces la importancia de las decisiones es más que si es buena o que si es mala. Son importantes estas decisiones porque puedes valorar los resultados, ¿no? Cuando tú te das cuenta que fuiste capaz de tomar la decisión, de atreverte a dar el paso, ¿no? De a lo mejor soltar estas cosas que decías, bueno, es que yo sentía que si no tenía a esa persona, por ejemplo, yo no iba a ser, ¿no? Y de repente te das cuenta que estás teniendo un proyecto de vida maravilloso. Que lo único que te está haciendo sufrir son los apegos y las creencias, ¿no? Oye, de ese fantasmita. De esos fantasmotas, ¿no? O sea, de esas gárgolas Sí, que llegan en la noche. qué horror. Yo aconsejaría, desde mi experiencia personal, no experiencia profesional, cuando estás en esa situación, o sea, en ese vacío, yo creo que debe haber una especie de límite de decir, ok, ahorita Cristal se le está pasando del carajo porque no tiene a sus amigos, porque tiene dudas, porque está sola, porque tiene miedos. Entonces, aguanta tantito, yo diría, aguanta tantito, porque no vas a regresar corriendo porque pasaste por esta crisis claro, muy lógica. no. Si ya pasan 8 meses y tú estás que no puedes, que no te calienta ni el sol, entonces sería tiempo de trabajar. Igual yo creo con las parejas, pues te separas y es que estoy triste, pues sí estás triste porque te separaste. Entonces,
Es como un luto que hay que vivir, ¿no? Exacto, o sea, aguanta vara tantito, porque es lógico, porque no vas a regresar corriendo porque estás mal. Bueno, pues estás mal, pero regresa, si vas a regresar cuando estés ya un poquito recuperada y digas, bueno, ya estoy bien y sí quiero esto en mi vida. No, y acuérdate porque del estoy orgullo, mal. no regreses. Yo digo que no regreses. No pero regreses. Tienes que pasar un tiempo Mira, lo que saludable. pasa es que hay ocasiones en donde la creencia de que esto es muy doloroso, esto es insoportable, esto es lo más duro que he pasado, y entonces eso te debilita muchísimo, te merma mucha energía. Entonces, yo creo que aquí cuando tú tomas la responsabilidad de la decisión, te puedes detener a esos minutos para hacer contacto legítimo con ese dolor, ¿no? Porque sí es una pérdida, no es una muerte, o sea, una separación con una persona no es una muerte. O sea, le puedes dar un simbolismo, pero una persona que fallece ya no vuelve a nacer. Y entonces, a la persona que dejaste, al ex, te lo puedes encontrar. Ay, yo hubiera preferido que se muera a encontrármelo en la calle. No, ¿No? entonces, Pero regresamos con esto porque vamos- tenemos que hacer una pausa claro. comercial. Aquí la ¿Vale? asesina de Regresamos. novios. Oye, pues es que digo, de encontrártelo en la calle en cada momento. Y con una Y vieja. feliz. Ajá, exacto, y feliz, no, bueno. Me voy a contratar a un hombre así guapísimo. Vamos a hacer una pausa y Vamos a la regresamos. pausa. No lo podías creer. Qué cosas tan serias, ¿no? Se platican en las, No, en las bueno, cortes ya comerciales. vámonos, que Es está como bueno un el chisme. confesionario aquí con el terapeuta. De verdad que sí necesitamos como 1 año o 2, yo creo, de terapia contigo para entender esta cuestión del desapego. Ya tomaste la decisión a lo mejor de separarte de tu familia, de vivir tú solo. Eso también es un paso importante porque hay gente que tiene todavía, no sé, 50 años y siguen viviendo con la mamá o con el papá por miedo a dejar solo al papá o a la mamá, y resulta que en realidad es por el miedo Estar solos. a estar tú solo, ¿no? Pero es que hay una diferencia muy Encontrarte grande. con tus demonios. Hay una diferencia muy, muy grande entre lo que es estar solo y la soledad. Exactamente, eso es muy buen No, punto. ese es ya como, ya para poder trabajar como en un proceso real, ¿no? Pues vamos a separar las cosas de creencias y lo que sí está pasando. Tú dices, bueno, es que a lo mejor yo tenía una zona conocida o una zona de confort en donde tenía ciertas bases, ¿no? Una pareja, un trabajo, dinero, qué sé yo, ¿no? Entonces creas una red de soporte, ¿no? Que es con lo que te mantienes estable. Cuando esa red se rompe, creamos una sensación de soledad, que eso es muy diferente a estar solo. Porque cuando estás solo y tienes hambre, el instinto te lleva a prepárate algo de comer, ¿no? Sin problema. O no, El instinto te mejor lleva- así pides algo, ¿no? Que te Sin llegue a la problema. puerta. Sin decir, ah, estoy solo, no hay nadie que me cocine. Y te No. das cuenta de que tienes esa capacidad de ser amigable contigo. Pues sí, ¿no? pero luego dices, de ser hambre no me voy a amoroso. morir, pero de amor sí me voy. Pero estás otra vez con la creencia. Es eso. Y lo que pasa es que es, vente, vamos a salirnos de la zona de bronca. No, ¿yo a dónde voy? Esto ya lo conozco. Imagínate un preso, ¿no? Que le abren las puertas y le dicen, es libre después de 10 años de prisión. Claro. Y te dicen, yo creo que mejor me regreso a ver si no dejé la ropa sin secar. Las personas que tienen miedo al cambio, las personas que no creen que haya un después. Hay una frase muy interesante de Buda, que dice que esto también va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú dejas de tener estas creencias absolutas de que es el momento más cruel y más doloroso y más terrorífico, no estoy diciendo que no se sienten. Sí, es válido el dolor, Se sienten, sí. ¿no? Pero el creer que es lo único, que es todo y que es absoluto, no es real. Pues Eso vamos no contigo es real. mejor para comprenderlo. Yo creo que sí. Bien. Y Esa el es una- desapego te hace encontrarte, ¿eh? Esa es una gran frase y justo eso, o sea, como nos tenemos que despedir, pero es decir, una cosa es el dolor, que es válido, y otra cosa es esta creencia de que yo era feliz, yo era perfecta, yo Exacto. tenía esto. Y sufrir por ello. Y sufrir Y por sufrir ello. por Es ser objetivos, ser realistas, y si no lo logran,
Rubén Maldonado, el teléfono es 5264-4035, 551043, 5988. Y lo digo porque es importante de pronto echarnos una mano. Podemos estar, ya sabes, como el típico domingo de las 3 chavas que nos ha pasado comiendo pizza y tomando vino. Si no es que todos son iguales, se vale. Claro. Pero de ahí a estar ahí en ese círculo vicioso, no. Hay que echarnos una ayuda. Tlaseca, te invitamos para hacer 3. Ahí viene Gaby Tlaseca. Sí, ya viene Gaby Tlaseca con los titulares de la tarde. Muchísimas gracias por su atención. Gracias también. Rubén Maldonado, gracias, muchísimas gracias. Ahí está su teléfono y lo tendremos próximamente aquí en Punto y Coma. Cristal, vámonos a echar pizza y vino. Vámonos de una vez, por favor. Se quedan con Gaby Tlaseca en titulares de la tarde.